Vamos ahora a deducir la ley de los cosenos. Vamos a considerar para ello el triángulo ABC, que es el que está aquí en la figura. Y en él vamos a trazar la construcción auxiliar, que es el segmento de recta CD perpendicular al lado AB. Aquí como está, en este punto D, es perpendicular al lado y pues me forma una altura. Al hacer eso, el triángulo original que tenía yo, ABC, se divide en dos triángulos rectángulos, ACD a la izquierda y BCD a la derecha. Y vamos por partes. Primero en el triángulo BCD, el de la derecha. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, tenemos que esa hipotenusa A cuadrada es igual a la suma de los cuadrados BD cuadrada más CD cuadrada. Y aquí establecemos esta expresión que le llamamos 1 romano. En ese mismo triángulo rectángulo observamos que CD cuadrada es también B cuadrada menos AD al cuadrado, también por el mismo teorema de Pitágoras. En la figura observamos que el coseno del ángulo A es igual a AD sobre B. Despejamos AD de aquí y AD es igual a B por el coseno de A. Sustituimos en la expresión que hemos encontrado y vemos que CD cuadrada es B cuadrada menos A por D al cuadrado, pero AD es B por coseno de A elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado en esta parte de la expresión, B al cuadrado es B cuadrada, coseno al cuadrado es coseno cuadrado de A. Las funciones trigonométricas, cuando están elevadas a alguna potencia, el exponente aparece inmediatamente después de la función que estamos considerando. Por otra parte, también de la figura sabemos que BD es igual a la longitud C minúscula menos este tramo AD. Si lo elevamos al cuadrado, es BD cuadrada es igual a C menos AD al cuadrado. ¿Pero quién es AD? AD ya habíamos encontrado que era B coseno de A. Lo sustituimos por B coseno de A. ¿Y qué me queda? Me queda algebraicamente un binomio al cuadrado, el cual en este paso de desarrollo, cuadrado del primer término se cuadrada, doble producto del primer término por el segundo, menos 2bc coseno de A, cuadrado del segundo término, B cuadrada coseno cuadrado de A. Ya tengo las expresiones para BD cuadrada y para CD al cuadrado. Esta y esta. Y la sustituyo en la expresión 1, que es la que originalmente yo tenía. A cuadrado igual CD al cuadrado más BD al cuadrado. Sustituyo ambas, me queda esta expresión, con todo lo que desarrollé tanto aquí como acá. La sustituyo y me queda esto. Vemos que B cuadrada coseno cuadrado de A y B cuadrada coseno cuadrado de A positivo y negativo se cancelan. Y me queda que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2bc por el coseno de A. Esta es la primera de las expresiones de la ley de los cosenos. Ahora vamos a considerar el triángulo de la izquierda, el triángulo ACD, este de acá. Y hacemos un procedimiento similar por el teorema de Pitágoras. La hipotenusa B cuadrada es igual a CD cuadrada más AD al cuadrado, tal como lo ponemos aquí. ¿Quién es CD cuadrada? Pues es, también de acuerdo al teorema de Pitágoras, este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, A cuadrada menos BD al cuadrado. De la figura, el coseno del ángulo B es igual a BD, cateto adyacente, sobre A, hipotenusa. Lo tenemos acá. Despejamos BD, BD es A por coseno de B. Esto lo sustituimos en ¿dónde? Pues donde teníamos BD al cuadrado, pero BD es A coseno de B. Lo sustituimos, se eleva al cuadrado, nos queda A cuadrada menos A cuadrada coseno cuadrado de B. Y ya tenemos la expresión para CD al cuadrado. Por otra parte, vamos a ver quién es AD cuadrada. AD cuadrada es este cateto de aquí. Y es igual a toda la longitud C menos BD. Y todo ello al cuadrado. Desarrollamos y ya hemos encontrado también que BD es igual a A coseno de B. Entonces sustituimos BD por su valor, que es A coseno B. Me queda otra vez un binomio al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, cuadrado del primer término C cuadrada,
doble producto del primer término por segundo, 2AC, más el cuadrado del segundo término. Sustituyo los valores de CD cuadrada y AD cuadrada en la ecuación 2, que fue la que tuvimos desde un principio. Allí lo sustituyo y obtengo que B cuadrada es igual a A cuadrada menos A cuadrada coseno cuadrado de B más C cuadrada menos 2AC coseno B más A cuadrada coseno cuadrado de B. Otra vez quedan estos dos términos, este y este, que se cancelan, y me queda finalmente esta expresión que es B cuadrada igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Estas dos expresiones, junto con la tercera que análogamente se puede obtener, forman lo que conocemos como la ley de los cosenos, cuyo enunciado es el siguiente. En todo triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de dichos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Este enunciado es el enunciado de la ley de los cosenos. De esas expresiones que tenemos, podemos despejar de las tres, que están con amarillo, de esas tres expresiones podemos despejar los cosenos de los ángulos y nos quedará esto. Coseno de A igual B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2BC, coseno de B, coseno de C en la misma forma, y estas expresiones son las que nos van a permitir conocer los ángulos de un triángulo cuando se conocen los tres lados. Una vez deducida la ley de los cosenos y estableciendo estas expresiones, es posible que nosotros podamos resolver algunos problemas. Estas expresiones las vamos a utilizar cuando queramos conocer los ángulos de cualquier triángulo, conocidos los tres lados. Y eso es precisamente de lo que trata el tercer caso de solución de triángulos rectángulos. El caso 3 es conocidos los tres lados y tendremos que determinar los tres ángulos. Para ello se utiliza la ley de los cosenos. En este caso vamos a poner un ejemplo para ilustrar. El ejemplo consiste en lo siguiente. Tenemos un triángulo y nos dan como datos los tres lados. A, 342 metros, B, 260 metros, C igual 158 metros. Bueno, pues tenemos las expresiones que nos dan los cosenos. Vamos a calcularlos en orden. Primero el A. Coseno de A es B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2BC. Sustituimos valores, los valores que nos dan. Elevamos al cuadrado cada uno de estos paréntesis, obteniendo estos resultados. Efectuamos la multiplicación del denominador, aquí está. Sumamos los numeradores, me resulta un signo negativo, no tiene importancia porque se trata del coseno. Efectuamos la división y el coseno de A es menos 29.698. Menos 0.29698, perdón. Obtengo el ángulo cuyo coseno es ese valor y corresponde a un ángulo de 107 grados 16 minutos. Si el coseno es negativo, recuerden ustedes que eso correspondería a un ángulo comprendido entre 90 y 180 grados. Si recuerdan cuando vimos los valores de las funciones en los diferentes ángulos, en el caso del coseno, en el primer cuadrante, es decir, en los ángulos que están comprendidos entre 0 y 90 grados, ese coseno es positivo. Pero en los ángulos comprendidos entre 90 y 180 grados, ese coseno es negativo y da como resultado valores de ángulos mayores de 90 y menores de 180 grados. Bueno, entonces, ¿y eso qué significa? Que esto es un ángulo obtuso. Bueno, calculamos lo mismo. Esta es la expresión, los tres lados sobre 2AC. Sustituimos valores, elevamos al cuadrado las tres cantidades. Tenemos este numerador, multiplicamos los tres denominadores, tenemos este denominador, efectuamos la división y me da que el coseno de B es este valor. Buscamos cuál es el ángulo que corresponde a este coseno y resulta que son 46 grados 32 minutos y segundos. Ya tenemos el segundo ángulo. La resolución del tercer ángulo es exactamente similar. Ahora la expresión cambia, es A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada sobre 2AB. Sustituimos valores una vez más. Obviamente los valores son los mismos porque es el mismo triángulo, pero están en órdenes diferentes. Elevamos al cuadrado
Multiplicamos denominadores, efectuamos la división, nos da este resultado y el ángulo que le corresponde a este valor del coseno son 26 grados 10 minutos. Y queda solucionado el problema. Como ustedes pueden ver, la ley de los cosenos nos permite resolver este tipo de problemas de una manera rápida. Podría haberse encontrado tal vez el valor de uno de los ángulos por la ley de los cosenos y los otros dos por la ley de los senos. También es posible hacerlo dado que ya conoceríamos más datos. Pero aquí lo quise hacer calculando todo con la ley de los cosenos. Este es pues un ejemplo del tercer caso donde son conocidos los tres lados. Pondremos alguna tarea para que esto se pueda ejercitar.